conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 7 de la mañana, 41 minutos, a través de Radio Qué Buena 92.1 FM, opera desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de Televisión Canal Regional 104 de Claro Mundovisión Televisión, operando desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en la ciudad de Pereira, y redes sociales también pues para Pereira, Risaralda, Dos Quebradas, Colombia y el mundo. Nuestro invitado en este momento es el zootecnista John Elkin Castaño Carmona. Él es profesional de desarrollo ganadero Risaralda, proyecto local para Fedegan. Así que a John Elkin Castaño Carmona, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Pues la idea de hoy es contarles un poquitico cómo funciona Fedegan desde cada uno de sus brazos. Yo soy uno de ellos de 94 que tienen en todo el país. Vengo ejerciendo la labor, haciendo la labor alrededor de 6 años ya para el departamento de Risaralda y dirigiendo sus 14 municipios. En sí, ¿qué es John Elkin Fedegan FNG? Bueno, Fedegan es una entidad privada que se maneja con recursos públicos, con recursos de FNG, que es el Fondo Nacional del Ganado. Entonces se maneja con recursos de la parafiscalidad y se ejecutan con programas o proyectos de interés social o de interés nacional. Hablemos de uno de los propósitos que tiene Fedegan a nivel nacional. Es el ciclo de vacunación indispensable para el ganado. Listo. Dentro de uno de los eslabones que es el recaudo del fomento al consumo, que hace parte de la parafiscalidad, uno de los principales programas, si no el principal que se ejecuta, es la erradicación de la enfermedad contra fiebre aftosa y brucelosis bovina. Fiebre aftosa, que es puntualmente que le da a los animales, y esta enfermedad está regida por una organización internacional, que es la OIE, que es una organización que regula las enfermedades a nivel mundial, y nosotros entramos como país libre con vacunación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que cumplir con unos protocolos de vacunación 2 veces al año, en mayo o en junio, o sea que estamos terminando el primer ciclo de vacunación, y un segundo ciclo de vacunación de noviembre y diciembre. Esto se ejecuta en todo el territorio nacional. Hay una parte que sí es libre sin vacunación, que viene siendo algunos municipios del Chocó y San Andrés y Providencia, que no se vacunan, pues por la poca accesibilidad de acceso que hay de entrada de animales a esta zona. El resto del país sí tiene que cumplir con una vacunación obligatoria por el tránsito de animales. Dentro de ese ciclo de vacunación nacional, hoy, ¿cómo están esos estándares acá en el departamento de Risaralda? ¿Nosotros vamos a la par con el resto de las regiones o qué dificultades tenemos? Bueno, nosotros hay 94 proyectos locales en todo el país. O sea, 94 profesionales que están en otros departamentos o otros municipios. Y el departamento de Risaralda, como para hacer un histórico, en ciclos anteriores o en años anteriores, siempre se ha mantenido o se ha caracterizado por mantener índices por encima del 98%, ocupando inclusive los primeros 10 puestos a nivel nacional en cobertura de vacunación. En estos momentos Risaralda está en el 97% más o menos en predios visitados, o sea que ya se llegaron y ya se vacunaron, y el 95% en animales. Y hubo una pequeña reducción en la cantidad de animales, pero pues esto está muy relacionado al buen precio que ha tenido los ganados en estos momentos, y pues también el invierno no ha ayudado mucho, porque pues alimentar animales en estos estados de invierno es muy complicado. Entonces el ganadero se vio obligado a reducir su carga animal para poder mantener la finca bien. Esa vacunación es general, o sea, aftosa, brucelosis, Sí, sí. ¿qué otras cosas? ¿Qué otras vacunas? Bueno, nosotros como tal somos obligatorios solo para esas dos enfermedades. Inclusive hay ¿Cuál un es? ente, aftosa y brucelosis bovina. Mm. Incluso a nosotros tenemos un ente que nos regula, que es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Ellos colocan las normas de juego y cómo se tiene que ejecutar el ciclo de vacunación. Ellos establecen que solo es obligatorio
para aftosa y brucelosis bovina, que en algunos casos, claro, el ganadero para evitar hacer o trabajar más los animales entre corrales y moverlos entre potreros y eso, aprovecha para aplicar otro tipo de productos como vitaminizar, purgar, desparasitar, pero ya viene siendo una labor más del ganadero que de nosotros. ¿Qué afectación puede tener para la salud del ser humano consumir una carne con aftosa o con brucelosis? Bueno, digamos que con aftosa no es una enfermedad mortal para los animales y no es zoonótica, o sea que no se transmite de humanos a animales. De animales a humanos. Exacto, y O viceversa. viceversa. Ajá. ¿Cuál es el problema principal de la aftosa? Es que es una enfermedad que me genera un degrado en el animal. Entonces va a ser una muerte muy lenta, entonces me va a generar animales caquéxicos. Como para contarles un poquitico, la principal característica de la enfermedad aftosa es que me va a generar aftas en la boca, aftas en pezones, aftas en patas. Entonces el animal no se va a poder desplazar, no se va a poder alimentar y si tiene crías no va a poder amamantar. Entonces por eso es un deterioro del animal muy largo. Por eso nosotros vacunamos. Y por eso pérdida prevenimos. económica. Claro, hay una pérdida económica y significativa. ¿Y la brucelosis? Y la brucelosis sí es delicada, viene entrando dentro, por lo menos a nivel departamental, dentro de las enfermedades de control. Y esta sí es zoonótica, se transmite de humanos a animales y de animales a humanos. Nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer? Pues tratando de controlarla, de hacer un control, decirle al ganadero, venga, vacune. Para brucelosis bovina solo se vacunan las hembras y las hembras específicas de cierta edad, de 3 a 9 meses. Tenemos que hacer la vacunación acá. Digamos que no solo se transmite por el contacto directo animal, sino que el consumir leche contaminada o cruda, quesos mal tratados o mal hechos, yogures inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Con el ICA, con entes gubernamentales, con entes locales, es sensibilizar a los productores de que hagan la labor. Yo recuerdo hace muchos años atrás, un actor muy conocido de televisión colombiana estuvo en un restaurante muy elegante, muy bueno en Bogotá, pidió una carne y dice que al otro día cuando se levantó y se miró al espejo parecía un viejito. Estamos hablando de Oscar Moya. Oscar de Moya. Oscar de Moya. Sí, Oscar de Moya. Parecía un viejito, estaba completamente, sí, en menos de 24 horas. Me acuerdo muy bien de eso. Cierto, y dicen que parece que fue a consecuencia de una carne con brucelosis. Es delicadísimo, claro. Y digamos que el síntoma principal, la enfermedad no es mortal, pero sí es una enfermedad que vos vas a sufrir toda la vida. Y el síntoma principal es que te va a dar esterilidad, tanto en humanos como en animales, y abortos en el último tercio de la gestación a hembras, animales. O sea que las consecuencias son nefastas. Son muy altas, muy altas, muy altas. Entonces acá sí hay que tener, pues, de recomendación a la población, nunca consumir leche cruda, preferiblemente una leche tratada o pasteurizada. Y en cuanto a la carne, si la carne, pues uno pide la carne a término medio, hay gente que le gusta sangre, que porque sí, que porque es más jugosa, pero es peligroso, ¿no? Sí, claro, no, lo ideal sería es una carne bien cocida. 3/4 está bien, que es como la que más Sí. generalmente pide uno. O al punto, 3/4 O al punto. Al punto es bien cocinada, bien asadita, bien todo, aunque muchos dicen se le pierde el sabor, se le pierde Sí, el no, gusto, una carne bien se le asada pierde el no jugo, sabe bueno. pero viene el problema de que si la carne está en malas condiciones o maltratado el animal, Correcto. el que sufre es uno, la persona. Ahí le quiero hacer una pregunta como zootecnista. El mito que hay y los nutricionistas y en muchas partes la recomendación es no consumir carnes rojas. ¿Eso qué tiene de realidad en la afectación del ciclo biológico del ser humano en su alimentación? Vea, la carne como tal y como cualquier ingrediente o producto que consume el ser humano es necesario para la dieta, tiene que estar incluido en la dieta. El dejar de consumir, o sea, irnos a extremos opuestos, el dejar de consumir, pues va a generar una falencia de ciertos aminoácidos esenciales que tienen que llegar al organismo. Y Si yo no los suplo con la carne, pues debo de saber con qué tengo que reemplazarlos dentro de mi dieta. Pero digamos coloquialmente, no, deje de consumir carne porque si no, ¿y con qué va a reemplazar el resto? Entonces, digamos, la gente que regularmente se va a extremos, que se vuelve vegana o vegetariana, Exacto. no tiene cómo suplir esos requerimientos. Entonces, Pero hay muchos tratamientos médicos que la gente le prohíben rotundamente comer carne.
Sí, pero yo creo que ya es una parte médica, ya es Sí, porque... sí, ya claro, por Sí, eso le hablo de que ya es un tratamiento sí, médico. ácido úrico y hay problemas Se de lo pronto del prohíben. corazón y otras cosas que... Pero ya es cuestión médica. Pero es también, Jonathan, de regular el consumo. Exacto. Yo creo que es Acá balance, ¿cierto? es un Balancear. balance, exacto. Y ese balance nos dice, por ejemplo, que su recomendación, una vez a la semana, 2 veces, No, digamos y que cuántos kilitos o alrededor gramos. de un consumo ¿Qué litro promedio de- para persona, estamos hablando de 150, 200 gramos, Una de, vez a la semana, 2 veces. por alrededor de 2 o 3 veces a la semana. Exceder eso ya viene siendo lo que decía, es un contenido úrico en el organismo y excesos pues que no son tan deseados. Y aparece la Eh, gota, y aparece Exacto. problemas Eso de tiene repercusiones, pero reumatismos y digamos que no cosas. es solo la carne, porque igual otros elementos también generan ese tipo de cosas. Ah, En dice muchos, la en muchos, cerveza, el vino. en muchos Sí. hogares nada tiene que ver con este tema. Es decir, no se consume carnes por otra circunstancia bien Más- especial. No hay con qué comprar. Está Más caro. económico. Sí, No hay Exacto. con qué comprarlo. Sí. Y es en En- muchos hogares. Sí, señor, Digamos que en lastimosamente. estos momentos para el productor sí es muy llamativo el precio. Ya para los hogares colombianos y no tanto por el valor de la misma. ¿Cómo estamos en el tema de exportación de la carne? Exportamos la carne, nos quedamos sin carne, los precios se aumentan porque se escasea y es como la ilógica que se viene manejando principalmente con el producto de la Es que carne. acuérdese, Fermín, lo que nos decía David Echeverri, Ajá. de las carnicerías El Tesoro de David, que están exportando tanto ganado que hasta lo están exportando vivo ya, en barcos. Que porque es No más solamente- económico. Más económico, lo están exportando no solamente cantidad de carne, sino también estos animales los transportan vivos en los barcos. Sí, digamos que en cuanto al tema de Exportación. exportación, se transportan vivos es más por un tema comercial de los países. Últimamente se ha exportado mucho para países de Arabia Saudita y ellos tienen como unas, digamos que culturalmente tienen una forma de sacrificar los animales y ellos dicen que en canal no se puede o no lo reciben. Entonces es un tema más comercial con ellos, por eso se ha dado. Y claro, no, el exportar animales o el enviar animales a otros países pues genera una disminución del inventario bovino y un aumento en el precio, eso es indiscutible, claro. Bueno, digamos que, ¿cuál es, digamos, la meta, las cifras que se tienen? Cuando hablamos de un 97 es porque queda un 3%, y ese 3% equivale a un buen porcentaje. ¿De qué cifra podríamos hablar? ¿Del 100% es la meta que tiene Fedegan? Nosotros establecemos como meta el 100%, pero llegar al 100% de la población muy es difícil o muy imposible. complicado. No tanto imposible, imposible, pero sí muy pero difícil. sí muy, muy ¿Por qué? difícil. Por las condiciones climáticas, digamos, que nosotros tratamos de llegar a todos los predios del departamento. Pero por X o Y motivo no se pudo programar la vacunación con un productor, entonces ese productor quedó por fuera de la estadística, pero digamos por fuera de la estadística entre comillas, porque queda en un listado negro, por llamarlo de alguna manera. Si él no atiende la vacunación, como lo mencionaba ahora, el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, establece unas normas de sanciones para esos productores y ellos no entran dentro del índice de vacunación, sino que en otro parámetro. Es por eso. ¿Qué índices esperan lograr? Llegar al 99%. Alrededor de 2 años para atrás, Risaralda viene logrando la cifra, tanto en predios como en animales vacunados, del 99%, un poquitico más. ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias cuando no hay una vacunación oportuna y cuáles pueden ser ahí las consecuencias? Listo, bueno. El principal tema es una pérdida de estatus sanitario. A nosotros nos califican como país libre con vacunación y tenemos que mantener unos estándares de vacunación o unos índices de vacunación de inmunidad en los animales. Y para el ganadero entra en una sanción económica regularmente. Esto depende de la gravedad del por qué no atendió la vacunación y esto puede oscilar entre un salario mínimo diario legal vigente hasta 10.000 salarios mínimos diarios legales vigentes, dependiendo de su sustento, de su argumentación de por qué no pudo vacunar. Acá entran varias opciones, como la primera es que no quise vacunar porque, o no vacuné porque no quise.
no quise atender la vacunación o no estaba al momento de la visita del vacunador en la finca. Entonces, esas dos tienen connotaciones diferentes. El que no quiso atender, pues es más grave que el que no estaba en la finca porque fue un tema externo. ¿Está obligado el ganadero a vacunar? ¿Parece obvio o Sí, no? señor, es obligación del ganadero y el ganadero es el que asume las consecuencias. ¿Y qué Mire, pasa con el que no, con el que no ha, porque no le da la gana de Por eso vacunar? es lo que le preguntaba ahorita, porque los que no cumplen con el plan de vacunación, Entonces, ellos entran en un listado negro. De alguna forma, pues llamarlo coloquialmente, un listado negro. sí, Y ese listado es remitido al Instituto Colombiano Agropecuario. Ellos tienen un área jurídica que se encarga de todos los procesos sancionatorios. ¿qué les puede llegar a pasar o cómo es la sanción? Pueden suspenderle primero el registro sanitario de la finca. Le suspenden el registro sanitario, no puede hacer movilidad de animales, o sea, no pueden ni entrar animales ni sacar animales. Y ya después una sanción monetaria, es una sanción Ah, pero no económica. se los decomisan, pues, o se No. los quitan, no. No, Yo no quiero, pero es que hay un tema aquí también que tiene mucho que ver con esta pregunta. Una cosa es un ganadero, el que tiene una empresa de ganadería y que debe cumplir con todos los estándares, las condiciones de vacunación y bueno, cantidad de elementos tiene que tener. sí, señor. Pero ¿qué pasa con esas finquitas donde el señor y la señora tienen una o dos vaquitas ahí como para la leche doméstica o comienzan a engordar un ternero? Es decir, cuando son tan poquitos Sí. que ellos no tienen, digamos, a veces las visitas necesarias de las Secretarías de Desarrollo Rural que a veces aportan eso, las famosas humatas, Sí. y le prestan esa asesoría. ¿Cómo las intervienen a ellos? Porque ellos no son ganaderos, lo que tienen es una o dos o tres veces. Digamos que la ley funciona igual, porque desde el que tenga Uno. uno Tiene la obligación. tiene la obligación, ya adquirió una obligación. ¿Cómo intervenimos nosotros? Pues hacemos el acompañamiento, inclusive en el departamento de Risaralda, nosotros no somos ganaderos, nosotros somos más agrícolas que pecuarios. Y digamos que alrededor del 75% de los predios del departamento es minifundio. ¿Qué quiere decir minifundio? Que hay predios que tienen de un animal a 25 animales máximo, el 75%, lo que quiere decir que las familias tienen sus animales para consumo interno o comercializar. Entonces ellos tienen que cumplir con la ley igual como si fuera un ganadero que tiene 100 o 200 animales. A propósito, Risaralda, ¿cómo está en el tema de la ganadería? ¿Se ha ampliado? ¿Está estable? ¿Ha crecido la producción ganadera en Bueno, Colombia? ¿En Risaralda? por lo menos acá en el departamento de Risaralda tiene una particularidad muy común. Digamos que nosotros venimos ampliando todo el sector urbano hacia el área rural, nosotros nos venimos expandiendo y esos terrenos que se tenían antes como ganadería, pues se han venido perdiendo. Sobre todo Cerritos, ¿no? Exacto, Cerritos, esta parte de Dos Quebradas, inclusive eso todos Santa lo están Rosa de construyendo ya Cabal, vivienda. Sí, sí. inclusive Santa Rosa de Cabal, pues ha venido habiendo una reducción y sí se ha disminuido el inventario bovino. Acá hubo ciclos que se vacunaron alrededor de 112.000 animales y el ciclo pasado se tuvo un inventario de 105.000, o sea que hubo una reducción de 7.000 animales en el inventario bovino del departamento. Entonces, indiscutiblemente sí ha venido reduciendo el inventario bovino a nivel regional. Y no Sí. solo regional, sino país, yo creo. Sí, sí. ¿Siguen los remates en la plaza de feria? Sí, señor, claro, siguen las dos subastas Las subastas. que se tienen, Gana Unión y Proagán. Nosotros, como les decía, no somos un departamento netamente ganadero, sino que la importancia del departamento transcurre Por el es que hay eje. mucho tránsito Ajá. de animales. Bien, acá Sí. se comercializan animales del Casanare, animales de la costa, Valle del Cauca, Magdalena Medio. Entonces, si me coloco a analizar, vienen animales de todo el país. Entonces, el tema comercial de animales acá en la región es importantísima por el tránsito que hay. El Bueno, mensaje finalmente entonces para todos los ganaderos de este departamento, John Elkin Castaño. No, vea, que miren a Fedegan como su amigo, como su aliado estratégico,
Si quiere les dejo mi número de contacto. Claro, importante, para ¿cuál que es? Es 321-689-6766. De nuevo, para que la gente lo tenga en cuenta. 321-689-6766. Conmigo se pueden contactar cualquier duda, inquietud, asesoría que necesiten desde Fedegan. Si yo no sé o no tengo la información a la mano, pues me doy a la tarea de conseguirles y poderles brindar las alternativas que necesiten. Para ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Espero pues estos espacios se sigan compartiendo, no solo para mí, sino para más profesionales que puedan venir acá y mostrar un poquitico de la labor que hacen a nivel departamental y cómo aportan pues ellos para tanto el agro o directamente en la ciudad para el desarrollo. Bueno, con mucho gusto. Es el zootecnista John Elkin Castaño Carmona, profesional de desarrollo ganadero Risaralda, proyecto local Pereira para Fedegan. Un feliz día le deseamos. Muchísimas gracias. 8 de la mañana, 1 minuto.